Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva, radial y también a las redes sociales, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos en recibir todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. El número es gratis por todas partes del mundo. Simplemente envía su pregunta por texto, solamente por texto, y nosotros estamos estoy personalmente respondiendo a cada una de sus preguntas, pero estamos muy agradecidos por la confianza que ha depositado en nosotros con tanta gente que sigue enviando sus preguntas bíblicas, y es un privilegio de responder. Permíteme compartir ese número. El número es 1-310-804-7733 1-310-804-7733. Ese es el número donde puede enviar sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente. Pero también permíteme tomar esta oportunidad de extenderle cordialmente una invitación para aquellos que están en Cusco, para visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde este ministerio de enseñanza se transmite del canal HD.12.1 de Telenet, y de ahí se difunde a través de las redes sociales el programa por muchas partes del mundo, porque nosotros recibimos correspondencia de muchas partes del mundo de la gente que están sintonizando el programa, y estamos muy agradecidos. Pero para aquellos que están en Cusco, pueden visitar la Iglesia Cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando esa iglesia, y la iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Gumanacapa, edificio 305, el quinto piso, sí, el quinto piso, pero gloria a Dios, gracias que hay un ascensor, y ahí tienen los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, que es el culto, escuche bien, la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal. Note bien que los tiempos de los cultos comienza precisamente un Iglesia Cristiana de la Gracia, ellos comienzan a tiempo, y terminan al tiempo. Note bien, también tienen un estudio bíblico y el culto de oración los miércoles a las 6 p.m. Pero para más información, para enviarle la información que tú vas a necesitar para ubicarse y llegar a la iglesia, y nosotros te ponemos en contacto con el pastor y su liderazgo ahí para que se puedan unir y entrar en el compañerismo de amor, pero también en el compañerismo de la palabra y la exposición de la palabra del Señor. Una vez más, el número es 1-310-804-7733, y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur, y estamos ubicados localizados en la iglesia, escuchen, es la iglesia bautista de Town Creek, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí nos pueden visitar los domingos a las 8 de la mañana en español y a las 10 de la mañana en inglés. Para más información, comuníquese con ese número una vez más, 1-310-804-7733, 1-310-804-7733, y ahí se puede comunicar con nosotros, y nosotros con gusto te ubicamos y cómo llegar a la iglesia, a ambas iglesias. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 5, donde ahora estamos ubicados específicamente en versículo 12 hasta el 14. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14. Y desde la última vez hemos recibido un sinfín de preguntas, o vamos a responder a esas preguntas. Pero permíteme, vamos a leer la escritura primeramente y entrar en este primer punto que no habíamos cumplido la última vez, pero le quiero añadir por la razón de las preguntas que entraron. Y una vez más, siempre es un privilegio responder a todas sus preguntas. Mire bien, este punto está tratando de un tema principal. Habla del primer hombre que fue creado, es Adán, su pecado y la muerte. Adán, su pecado y la muerte, ¿no? Y la historia del humano.
Ahora, estos son puntos centrales aquí donde comienza a hablar de la entrada del pecado y la muerte por medio de Adán. En otra palabra, el hombre muere en sus pecados por el pecado que cometió Adán. Y aquí hay una comparación que te recuerda que estuvimos hablando la última vez sobre este asunto entre Adán, el primer hombre, y el segundo hombre es Jesucristo. Note bien lo que dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta 14. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, primeramente en la versión cristiana y la segunda versión va a ser en la versión católica. Muy bien, vamos a leer aquí del versículo 12 hasta 14. Primeramente dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Note bien conmigo, porque todos pecaron. Y luego el versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, versículo 14 dice: la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del cual había de venir. En la versión católica lo dice de esta forma, versículos 12, 13 y 14, Romanos capítulo 5 dice: así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo, ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos los desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Y aquí estuvimos hablando de dos puntos en particular, un resumen, solamente lo quiero declarar, y luego vamos a entrar en punto número 3. Y para entenderlo un poquito más, tienen que regresar al programa anterior. Pero mira, te habíamos dicho esto, que en primer punto número 1, el hecho se declara en forma muy sencilla que el pecado y la muerte entraron en el mundo por medio de un hombre, Adán. Eso está bien claro. Tenemos dos cosas aquí. Y escuche bien, estamos hablando que el pecado entra por Adán y la muerte entra por Adán, porque nunca fue eso. Y tú tienes que entender esto, que en el paraíso, cuando Dios creó el mundo y creó el paraíso, ¿no? Como nosotros lo conocemos como el huerto de Edén con Adán y Eva, ¿no? Note bien que nunca fue el propósito, el plan de Dios originalmente, pero Dios estaba preparado para esto, que la muerte pudiera entrar en la raza humana cuando Él creó el primer hombre humano. Pero cuando Adán y Eva pecaron, y Adán específicamente, él rechazó la autoridad de Dios. Él había recibido la autoridad delegada de Dios de cuidar a su esposa, que es Eva, y cumplir con su tarea en el paraíso, en el huerto de Edén. Y cuando él desobedece a Dios, ¿no? Ahí la primera desobediencia se nombra pecado. De ahí en adelante todo adelante es pecado. Ahora nosotros nos encanta utilizar otra palabra. No, fue un error. No entendí. Nosotros estamos llenos de un sinfín de excusas, etcétera. Simplemente el pecado es pecado. No importa su categoría, no importa que sea pequeño o que sea grande. El pecado es pecado. La consecuencia del pecado entre la muerte, entre dos cosas: la muerte física y la muerte espiritual. La parte física yo creo que todos nosotros comprendemos. Es la parte espiritual que no comprendemos. La parte espiritual significa que el hombre es separado de Dios siempre, para siempre, por toda la eternidad. Él es ubicado o reubicado en lo que nosotros nombramos el infierno, ¿no? El infierno, ¿no? De esto lo estuvimos tratando la última vez en el punto número 1. Punto número 2. Estuvimos hablando, el punto número 2 es esto: la naturaleza del pecado y de la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres. Lo repetí: la naturaleza del pecado y la muerte de Adán pasó y sigue pasando a todos los hombres.
tú y yo estamos contaminados, infectados por el pecado y la muerte. Y con razón nosotros vamos a tener que dar cuentas simplemente por el hecho de que nuestros propios pecados. Como le había dicho la última vez, yo he oído a gente que me ha dicho, bueno, es que yo no entiendo, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva regaron la cosa, dañaron la cosa, pecaron, y por qué yo tengo que pagar el precio? Bueno, vamos a echar a un lado los pecados de Adán y Eva. ¿Y qué de tus propios pecados? Esa es la realidad, que Adán pasó hacia nosotros, ¿no? Note bien, y esto es generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta la fecha hoy día. Nosotros tenemos dos cosas en nuestra naturaleza. En nuestro ser, nuestra naturaleza tenemos pecado, en nuestro ser tenemos la naturaleza pecaminosa, y está la ADN de la muerte, que vamos a morir físicamente, pero también vamos a morir espiritualmente si no nos arrepentimos, y ahí está el problema más grande para el ser humano para comprender y aceptar. Ahora, hoy día llegamos a este tercer punto, y esto fue un breve resumen. El tercer punto es esto: la prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Escuche bien. Voy a repetir. Esto es importante de entender. La prueba de que heredamos la naturaleza de Adán es que el pecado y la muerte existían antes de la ley. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, no había una ley escrita, para tratar de explicarlo de otra forma, que indicaba que estaban violando la ley. Pero la palabra hablada de Dios hacia ellos era la ley. Y la muerte y el pecado existió antes que llegó la ley. ¿Te recuerdas la ley? ¿Te recuerda que Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos? ¿Te recuerda eso? Los 10 mandamientos que le entregó. Antes que que la raza humana, el pueblo judío, recibe los 10 mandamientos, ya existía el pecado y la muerte. Ahora permíteme, miren lo que dice en Romanos capítulo 5, pero quiero enfocarme en versículo 13. Romanos 5:13, note bien lo que dice. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. En la versión católica dice, es cierto que ya antes de la ley había pecado en el mundo, ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta a no haber ley. Ahora, la ley de Dios, la ley de Dios acusa. Es aquí donde entró la pregunta, y por esa razón me quiero, me quiero parquear, me quiero estacionar aquí por unos momentos, porque por las preguntas que entraron, en cuanto ya he tenido la oportunidad de responder individualmente a través del texto y del WhatsApp, de esos números que compartí anteriormente con ustedes. Pero note bien, la ley de Dios acusa a los hombres de pecado. Y muestra a los hombres que son pecadores y que están condenados a morir. Y esa es la realidad. Pero algo hizo pecar y morir a los hombres antes que se entregara la ley de Moisés en forma escrita. Ahora, es aquí donde, la lucha intelectual, la lucha mental, la duda emocional entra. Tenemos que entender que la gente antes de Moisés no fue acusada de pecado por la ley. ¿Por qué? Porque no tenían la ley en forma escrita y permanente. Ahora, ellos sabían que andaban mal. Eso es cierto, porque Dios había depositado en el corazón del hombre, que Él existe. Ellos adoraban a Dios. Sabían que había algo exterior, algo afuera de ellos, que es Dios. El hombre entendía eso. Pero no fue acusado del pecado. Hasta que Dios le entregó a Moisés, ¿ves?, los 10 mandamientos por escrito, y son permanente.
Entonces llega esta pregunta y me encantó esa pregunta. Me fascinó. Mira bien. Escuche la pregunta. Y por eso me encanta recibir las preguntas de parte de nuestra audiencia, ¿eh? Porque estamos en un diálogo y estamos intercambiando uno con los otros. Yo con la audiencia con nosotros. Y es algo increíble. Pero escúcheme la pregunta. ¿Qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y muriera? Y wow, me gustó esta pregunta. Ahora, esa pregunta, mira, escúcheme, esto es parte de nuestra audiencia. ¿Qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y muriera? Esa pregunta vino de parte de una señora en Guatemala, que está sintonizando este programa a través de las redes sociales. Mire bien. Y me encantó, y yo le escribí, estábamos hablando y intercambiando a través de texto, y por fin ella estaba con esa tremenda duda y tenía interés en la pregunta a través de la última enseñanza que habíamos compartido aquí en estos medios de comunicación. Repito la pregunta. ¿Qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y muriera? Bueno, te voy a responder, fue la naturaleza pecaminosa, corrupta del hombre, y la naturaleza de cada hijo que cada hijo hereda de sus padres, y el proceso comenzó con Adán. Ahora, cuando Adán desobedeció a Dios, en ese momento entra la naturaleza pecaminosa, ¿no?, a su descendencia. Cuando su primer hijo nace de Adán y Eva, ¿no?, te recuerda que tiene dos hijos, Caín y Abel, ¿no?, y te recuerda que uno mató al otro. ¿Por qué? Porque ya entró automáticamente la naturaleza pecaminosa en ellos. Antes de la ley, antes que supieran que estaban violando la ley, ya la naturaleza pecaminosa entró en el ser humano, en la raza humana, a través de Adán. Ahora, esta pregunta, ¿qué era lo que estaba haciendo que la gente desde Adán hasta Moisés pecara y muriera? Adán fue el primer hombre creado por Dios. Y fue el primer en pecar y corromperse y cargar con el castigo de la muerte. Ahora, Adán y Eva en ese momento, ellos no murieron físicamente, pero sí murieron instantáneamente espiritualmente. Y yo sé que esto es lo que nos cuesta a nosotros entender, porque yo creo que estoy convencido que todo el mundo entiende la muerte física. Donde está la lucha es donde está la muerte espiritual. No entiende. Te lo voy a explicar de una forma bien aún demasiado sencillo. La muerte espiritual es ser declarado por Dios, de estar separado de Él siempre para siempre, en el estado de perdición, en el estado del infierno. De eso estamos hablando. Vamos a ver si podemos amplificar esta idea, este concepto, ¿no?, un poco más, utilizando otras escrituras para apoyar este punto que hallamos aquí en Romanos capítulo 5, versículo 13. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, y miren lo que dice en versículo 19. Vamos al primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, por favor. Y esto, aquí yo no quiero ir deprisa, ¿no? Esto es importante que tomamos siempre el tiempo de explicar los conceptos. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 19, en la versión cristiana dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Ahora, Dios le declaró al hombre, por consecuencia de su pecado, ahora tú vas a trabajar como un burro, una mula. Mira. Y el hombre se queja. Mira, la mujer se queja de que en su parto, a dar luz, ¿no?, que ella está completamente dolorida. Eso fue parte del castigo del hombre hacia la mujer. El castigo al hombre fue que él tenía que trabajar como un burro, sudar la gota, ¿no?, porque cuando el hombre pecó, mira, escuche bien, él contaminó
y corrompió que la tierra, y ahora tenía que trabajar como un burro. Eso es lo que está hablando aquí. Eso no esta consecuencia. ¿Por qué? Porque ahora era un asunto espiritual. Y esto es importante de entender. En la versión católica, en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice así: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de que la fuiste formada, de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Ahora note bien, hasta que vuelvas a la tierra. Aquí está declarando que la muerte. Hasta que vuelves a la tierra. Aquí está declarando que la muerte. Hasta que vuelvas a la tierra de que fuiste formado, porque eres polvo y polvo volverás. Eres polvo y polvo volverás. Dios, ves, le va eliminando que la vida espiritual, porque pecaste contra Dios. Este es un cuadro, es una imagen, ¿no? Un retrato de lo que sucede con cada uno de nosotros cuando nosotros insistimos a pecar y separarnos de Dios. Ahora permíteme, abre su Biblia, el libro de Job, capítulo 21. Vamos a Job, por favor. El libro de Job, capítulo 21. Y le quiero mostrar, por favor. Vamos al libro de Job, capítulo 21. Y ahora aquí. Y mira lo que dice aquí en Job, capítulo 21. Estoy en capítulo 41. Yo quiero 21. Mira bien. Mira lo que dice aquí en Job capítulo 21, en versículo 26. En la versión cristiana dice así: juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. Mira lo que dice. Juntos yacen, Job capítulo 21, versículo 26, y dice, juntos yacen en el polvo, y dice, y los gusanos los cubren. En la versión católica dice así, dice: pero ambos yacen juntos en el polvo, cubiertos de gusanos. ¿Por qué tú crees que cuando tú entierras a una persona, qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que tenemos es que los gusanos comen el cuerpo. Eso es parte hasta la fecha. Tú entierras a una persona hoy día y no dura mucho tiempo en la tierra. ¿Por qué? Porque llegan los gusanos. Eso es parte de la condenación perpetua de parte de Dios hacia el hombre. Hasta la fecha tenemos ese problema. Mira bien, en Salmo capítulo 49, eso vamos a abrir nuestras Biblias, en Salmo 49, por favor. Vamos a Salmo capítulo 49. Permíteme aquí. En Salmo capítulo 49. Vamos a abrir. En Salmo 49, mira bien lo que dice aquí, en versículos 6, 7, 8 y 9. Salmo capítulo 49, versículos 6, 7, 8 y 9. En la versión cristiana dice así, en versículo 6, de los que confían en sus bienes y se jactan de abundancia de sus riquezas, nadie puede en manera alguna redimir su hermano, ni dar a Dios rescate por él. ¿Por qué? Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. En la versión católica lo dice así, versículo 6, proclamen a los cielos su justicia. Mire bien. Pero estoy en capítulo 40, y lo que yo quiero es capítulo 49. Y dice esto en versículo 6. ¿Por qué temeré a los momentos de peligro cuando me rodean y acosen los malvados? Ellos confían en su gran fortuna, alardean de sus riquezas, pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio por su vida. Es tan alto el precio por su vida que jamás podrían pagarlo. Aquí, permíteme. Nunca he escuchado a una persona que dice así, habla así, mira, y esto es común. Bueno, yo tengo mi propia creencia. Yo voy al cielo debajo de mis propios méritos.
yo entiendo que Dios es amor y Él no me va a mandar al infierno. Y yo tengo mi propia manera de cómo yo voy a llegar. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, ¿no? Lo que tiene el hombre es un Dios de su propia imaginación. Un Dios que él se imagina que le va a tolerar todas sus cambalachas, todos sus juegos, todas sus mentiras, y su propio ser de una forma que él tiene que forzarle a Dios a aceptarlo tal como él es. Y nunca se somete debajo de los términos de Dios, él quiere someter a Dios debajo de sus propios términos. Y él dice, yo tengo mi propia creencia. Está bien, yo no voy a discutir contigo, pero la Biblia dice aquí, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. Dios dice, tú no puedes llegar conmigo si no es a través del Señor Jesucristo. Por esa razón Jesús dijo esto en Juan capítulo 14 versículo 6. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque él está repitiendo, si no lo sabe aquí, Salmo capítulo 49. Ahora, abre su Biblia en Salmo 104. Salmo 104, para que lo vea conmigo, por favor. En Salmo 104. Mira bien, Salmo 104. Mira lo que dice en versículo 29. 29. Mira lo que dice en versículo 29. En la versión cristiana dice así. Salmo 104, versículo 29 dice, escondes tu rostro, se turban, les quitan el aliento, expiran y vuelven al polvo. En la versión católica lo dice así, pero si ocultas tu rostro, se espantan, si retiras tu soplo, expiran y regresan al polvo. Mira, si retira tu soplo, expiran y regresan al polvo. Si Dios retira su soplo de tu persona, tú estás frito. Se terminó todo. Tú y yo estamos demasiado equivocados. Estamos más que convencidos que la razón por que estamos respirando es por el oxígeno. Así no es. Tú respiras por el espíritu que Dios ha soplado en tu ser para capacitarlo a respirar el oxígeno. Y si Dios remueve su soplo, su espíritu de tu persona, todo el oxígeno no te puede ayudar. Él nos está advirtiendo a nosotros. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 20. Eclesiastés capítulo 3, versículo 20 dice esto. Todos van a un mismo lugar. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. La versión católica lo dice igualito. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Así es. En ese mismo libro de Eclesiastés, mire, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 es el libro de Eclesiastés y dice esto, dice, entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios lo que lo dio. Tú no puedes desarrollar ningún plan debajo de su propio criterio que puede forzar a Dios a aceptarte aceptarlo tal como eres. Así no funciona la cosa. Pero la gente está más que convencido que yo tengo mi propio plan. Yo tengo mi propia idea, mi propia creencia. Está bien. El problema es que eso no funciona con Dios. Ahí está el desafío. En el Evangelio de Juan capítulo 11, mira lo que dice. El Evangelio de Juan, vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de Juan capítulo 11, por favor. Mira lo que dice en versículo 39. El Evangelio de Juan capítulo 39. Dice, Jesús está hablando. Jesús dijo esto en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39, dice, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Su hermano había fallecido. Y te quiero mostrar algo.
Y Marta le dice, Señor Jesús, porque Jesús viene a visitarlo, él está muerto ya por 4 días, ella dice, no, ya lleve, hay una peste aquí, porque se ha decomponido el cuerpo. Jesús dijo, eche de un lado, abre remueve la puerta, la piedra, yo voy a entrar. En la versión católica lo dice así, en versículo 39, dice, él dijo, Jesús le ordenó, retiren la piedra hacia un lado. Marta, la hermana del difunto, le advirtió, Señor, tiene el olor muy mal porque ya hace 4 días que murió. Eso no le importaba nada a Dios y no le importa nada a Jesús. Ellos son, ¿por qué? Porque Él es el creador de la vida. Él ya venció la muerte por nosotros. Pero aquí aprendemos, ¿ves?, que el hombre sí muere en sus benditos pecados. Esa es la realidad. Dice, pero, no, hombre, que Eddie Ildefonso, tú suena como aquellos antiguos que así. Bueno, a mí no me importa, la palabra es perpetua, la palabra es eterna. No que es antigua, es eterna. Antiguo significa que que esto ya funcionó por un tiempo limitado y ya no más. No, eterno es que está presente hasta la fecha. Este es el punto que tú tienes que entender. Está presente hasta la fecha. Mira lo que dice el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a la derecha, por favor. Hechos capítulo 13. Mira lo que dice en versículo 36. Al fin de ese capítulo, mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 36. Mira bien. Dice, porque David, después de haber servido al propósito de Dios, en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Ahora, la palabra dormir en la Biblia es que murió. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, ahora bien, David, después de cumplir durante su vida la voluntad de Dios, murió y fue a reunirse con sus antepasados y experimentó la corrupción. En otras palabras, ¿de qué corrupción estamos hablando? Bueno, cuando lo enterraron, vino los gusanos y lo comieron. Y eso. Cada ser humano va a tener que experimentar esa tremenda realidad. Ahora, llegamos a punto número 4. Punto número 4. La importancia de Adán es crítica. La importancia de Adán es crítica. Mire bien conmigo. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, por favor. A la mano derecha. Capítulo 15. Y vamos al versículo, en medio de ese capítulo, vamos con versículo 20 hasta 28. 20 hasta 28, mire bien. La importancia de Adán es crítica. En otra palabra, Adán, él era figura. Él era una imagen. Él era un tipo del que iba a venir. En otra palabra, él está representando a Jesús más temprano. Ahora, él es figura, tipo, imagen de Cristo. Adán y Cristo son representados como 2 puntos centrales en la historia humana, como las 2 cabezas o representantes de la raza humana. Por uno que peca, que es Adán, somos condenados. Por el segundo, Jesús, Él muere por nuestros pecados y somos salvados. Es importante que si hay gente que dice, ¿y de qué? Cuando yo hablo con la gente me dice, ¿y de qué necesito ser salvo? Y la gente hace esa pregunta. ¿Por qué? Por tu primer padre, Adán. ¿Y qué fue lo que hizo? Él pecó. Bueno, él pecó, yo no pequé. No, usted ha pecado. Solamente a decirme que no pecas, ya está pecando porque está mintiendo. O sea, note bien conmigo. Por uno,
Por eso es importante entender del principio de la Biblia quién es y quién fue Adán. Permítame. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer de versículo 20 hasta 28. Versículo 20 hasta 28. Mira lo que dice. Comenzando el versículo 20, en la versión cristiana dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, dice, primicia de los que durmieron, primicia de los que murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue al reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto toda en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma, comenzando en versículo 20. Mira bien, dice: pero no, Cristo ha resucitado entre los muertos como primer fruto de quienes duermen en el sueño de la muerte. ¿Por qué? Porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos, ¿no? Adán la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y como no se dice, y como por su unión con Adán todos los hombres mueren, así también por su unión con Cristo, todos retornarán a la vida, pero cada uno según su rango. Como primer fruto Cristo, luego el día de su gloria, de su gloriosa manifestación, los que pertenecen a Cristo. Después tendrán lugar al final, cuando destruido todo el dominio, toda potestad y todo poder, Cristo entrega el reino a Dios al Padre. Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en destruir será la muerte. ¿Por qué? Porque Él ha puesto todas las cosas bajo de sus pies. Entiende que cuando la Escritura dice que todo ha sido sometido, queda excluido Dios, que es quien sometió todas las cosas a Cristo. Y cuando les estén sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se someterá también al que lo sometió todo, para que Dios sea todo en todas las cosas. Ahora, la última cosa que se va a conquistar es la muerte. Ahora, una vez más, escuche bien. Y aquí específicamente está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual. En otras palabras, de ser enviado al infierno. Es la muerte espiritual. En Cristo vino y Él venció la muerte espiritual. Ahora, todos nosotros nacemos y morimos físicamente y luego apartamos para el cielo o el infierno. Pero eso no tiene que ser necesario. Escuche bien, no tiene que ser una verdad en tu vida personalmente. No tiene que ser una verdad en tu vida personalmente de ir al infierno. Los únicos que van al infierno son aquellos que escogen ir al infierno a través de rechazar a Jesucristo, rechazar su evangelio, rechazar lo que hizo por nosotros en la cruz. En otra palabra, falta de creer o la incredulidad es lo que te envía al infierno, porque tus pecados pueden ser perdonados, pero como tú decides que no quieres, porque tú tienes tu propia creencia y tu propio plan y tu propia manera como tú vas a entrar al cielo, bueno, en ese caso no hay otra palabra, pues solamente decirte buena suerte con eso. Ahora,
Cristo viene y Él vence, Él viene a vencer que la muerte espiritual, Él viene a vencer, ¿ves? Las puertas de Hades, las puertas del infierno, que tú no tienes que entrar por ella. Pero si tú decides de no creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador, ¿no? Y someter su vida debajo de su autoridad, en ese caso, mira, la única cosa que yo te puedo decir es disfrute tu miseria por toda la eternidad en el infierno. Es la única cosa que te puedo decir. Ahora, quédese conmigo aquí en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a bajar hasta el versículo 45. 1 Corintios capítulo 15 hasta el versículo 45 y vamos a leer del versículo 45 hasta 49. Primeramente en la versión cristiana dice: así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, espíritu que da vida, Jesús. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído a la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí estamos bien claros que tenemos dos personas que representan la eternidad para nosotros: Adán y Jesús. La Biblia dice que Adán es el primer hombre y el segundo es Jesús. Adán es una imagen representativa de Jesús. Ahora miren, Jesús viene a vencer la muerte espiritual que trajo a Adán, el primer hombre, a través de su desobediencia o el pecado, en cuanto nosotros nos quedamos corrompidos, infectados con la naturaleza pecaminosa. En la versión católica lo dice así, en versículo 45 hasta 49, en 1 Corintios capítulo 15, él lo dice así, en el versículo 45 dice: como dice la Escritura, Adán, el primer hombre, fue creado como un ser con vida. El nuevo Adán en camino es espíritu que da vida. No apareció primero lo espiritual, sino lo animal, y después lo espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es terrestre, el segundo procede del cielo. El terrestre es modelo de los terrestres y el celestial de los celestiales. Y así como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la imagen del celestial. Tú y yo tenemos que captar y entender esta idea de que nadie se escapa de la condenación por haber pecado. Nadie. No hay suficiente bien que tú puedes realizar en tu vida para anular el mal, el pecado. En otras palabras, tú no puedes hacer 10 obras buenas para anular una mala. Así no funciona. Tú necesitas la redención, el perdón, la gracia y la misericordia de Jesucristo en tu vida. Porque Él es el único que vino a vencer la muerte espiritual. Dice, ¿y cómo es eso? Bueno, buena pregunta. Mira, cuando Cristo murió en la cruz y lo enterraron, cuando Él resucitó, Él venció la muerte, no solamente la muerte física, pero Él venció la muerte espiritual a favor de nosotros. A favor de nosotros. Y eso es lo importante de entender. De eso es lo que se trata aquí en estos versículos que acabamos de invertir mucho tiempo. Así, Adán está a la cabeza de la raza humana como el primero en introducir el pecado y la muerte entre los hombres. Tu primer padre pecó, eso está bien claro. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta, cuando él dijo: tu primer padre pecó, hablando de Adán, y tus voceros prevaricaron contra mí. Mira, Cristo se yergue como la cabeza de la raza humana,
como el primero en tener una vida perfecta, sin pecado, obtenido la perfecta justicia. Ahora, noten la diferencia entre Adán y Cristo. Adán fue hecho alma viviente, Cristo espíritu vivificante. Adán fue hecho alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice así, así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho como alma viviente, el último Adán es Jesús, espíritu que da vida. Esa es la diferencia entre los dos. Y lo que el hombre necesita y lo que el hombre siempre ha necesitado es un espíritu vivificante que puede vivificarnos del estado de la naturaleza pecaminosa. Un espíritu que tiene el poder de infundir, ¿no?, vida a su alma, vida que es abundante y eterna. Mire bien lo que dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. En Romanos 5, vamos a regresar ahí, por favor, Romanos capítulo 5. Vamos a regresar ahí, en versículo 14. Mire bien. En versículo 14 dice así. Dice, sin embargo, la versión cristiana dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. En la versión católica lo dice así, en versículo 14 dice, y sin embargo la muerte reinó sobre todos desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Ahora, en ese mismo capítulo, baja hasta versículos 18 y 19. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19 dice así. Primeramente la versión cristiana dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Por qué? Porque así como los de la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, condenados, así también por la desobediencia, por la obediencia de uno, los hombres serán constituidos justos, que es Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así, versículos 18 y 19 dice, por tanto, así como por el delito de un solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno, que es Cristo, es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo, Adán, todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, que es Cristo, todos recibirán la salvación. Hay un solo camino. Mira, te recuerdo que te dije, Cristo dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene y nadie se acerca y nadie alcanza a Dios sino por mí. Esa es la parte que tenemos que entender y tenemos que comprender. Mira, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a regresar ahí. 1 Corintios, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, pues vamos a regresar ahí donde tuvimos nosotros, ¿no?, en el capítulo 15. Mira lo que dice aquí en versículo 21. Versículo 21 y 22. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de todos los muertos. Ya la muerte entró por Adán, y por un hombre vino la resurrección, que es Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también aquí en Cristo todos serán vivificados. En la versión católica lo dice así, versículo 21, 22, y dice, porque lo mismo que por un hombre vino la muerte, también por un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Y como por su unión con Adán todos los hombres mueren, así también por su unión con Cristo todos retornan a la vida. La pregunta no es complicada aquí. La pregunta es, mira, está delante de ti Adán y Cristo. ¿Tú quieres seguir como Adán? Como Adán, te encuentras condenado, en camino al infierno. Pero si tú quieres, evitar eso, tú tienes que unirte con el segundo hombre, que es Cristo. El segundo Adán es Jesucristo, el que retorna la vida espiritual, el que te da la vida, porque por ley tú y yo tenemos que morir físicamente. Pero me escuche bien, tú y yo no tenemos que morir espiritualmente.
El hombre que muere espiritualmente ha escogido a través de no creer en el Señor y en la persona de Jesucristo. Tú has escogido ir al infierno. Dios no manda a la gente al infierno, la gente escoge ir al infierno.